Buenas noches. En la clase anterior estuvimos hablando de la historicidad y dijimos que debemos a Hegel esta noción, porque él utiliza un método que llama dialéctico, que consiste en todo caso en que se concibe el mundo en movimiento y transformación continua. Si leemos la fenomenología del espíritu en Hegel, lo que encontramos allí es un desarrollo de la conciencia. Es muy difícil separar en el propio texto la referencia a la conciencia individual de la conciencia social, sobre todo en el remate de la obra, en donde Hegel llega a la idea absoluta. Se trata de el idealismo alemán de principio del siglo XIX, que cobró mucha fuerza a partir de las obras de Kant, Emmanuel Kant, de finales del siglo XVIII. Vamos, aquí tanto Fichte como Schelling y Hegel enriquecen este idealismo que arranca con Kant. Y si bien Hegel hace crítica tanto de Fichte como de Schelling, adopta especialmente de Fichte el método, este método que pues, no viene de Fichte, viene desde mucho antes, desde Heráclito, Platón, hasta Aristóteles incorpora elementos dialécticos, aunque él no lo esté mencionando por ninguna parte, ¿no? Pero ocurre así precisamente porque para obtener conocimiento se practica el método dialéctico, consciente o no consciente, de que se está practicando. Bueno, refiriéndonos a la obra de Hegel, decimos que esta historicidad a la que se refiere es ese movimiento continuo de la conciencia. Y si decimos que la sociedad ha llegado a un estatus que expresa la eticidad, que practican, de hecho, en la convivencia y la armonía social, y también la desarmonía social, pero que conjuntamente nos dan unas instituciones que están normadas por una ética normativa que les concede legitimidad temporal. Y aunque Hegel no habla aquí del mercado, y no habla del mercado en ninguna parte de sus obras, de cualquier manera podemos ubicar estos conceptos en el mercado mismo, una vez que este ya está plenamente establecido y que ha llegado a ser la plataforma sobre la cual nos instalamos todos. En esta armonía o desarmonía social, con nuestras propias instituciones y nuestro marco normativo, jurídico, del derecho positivo. Y en este caso se llega a la conclusión o consideración de que es la conciencia la que determina el ser. Así lo ha interpretado el materialismo histórico, como que el idealismo nos lleva a la noción de que es la conciencia social la que determina al ser social, como si la conciencia fuera un ente independiente que evoluciona solito, en una evolución histórica a la que tenemos que adaptarnos los entes reales que conformamos la sociedad. Entonces el materialismo, por supuesto, no está de acuerdo con esto y nos dice que pues no somos nosotros quienes estamos determinando la conciencia social. Somos nosotros quienes determinamos como realidad la conciencia social. No hay ningún ente externo que nos esté determinando como entes vivos, sino que como entes vivos en nuestro quehacer cotidiano, ahí en las relaciones sociales de producción, estamos determinando cómo será la conciencia social y cómo serán las instituciones también.
y cómo será el derecho y toda la cultura. Y si nos ubicamos en este concepto, por supuesto que vemos que el mercado efectivamente lo estamos haciendo todos. Lo que no queda claro así es por qué lo hacemos como lo hacemos, como un ente, podríamos llamarle así, destructivo, de autodestrucción, de autoalienación, para llegar a un punto en que no tenemos un sentido de la existencia. Bueno, si fuera así, de que somos nosotros quienes estamos determinando aquí la conciencia y por tanto el mercado, ¿por qué no como conciencia objetiva, social, no voltear el rumbo? Hemos dicho que esto es imposible. No es posible bajo las condiciones de esta eticidad a la que hemos llegado en nuestras relaciones sociales. Tienen que presentarse condiciones objetivas y subjetivas, nos dice el materialismo, que no están a la vista y que no se pueden construir por iniciativa de alguien, ni siquiera de toda la sociedad, para hacer una transformación y voltear esa tendencia destructiva del mercado. Tendría que desaparecer el mercado. Y en ese caso, encontramos aquí las dificultades. Al voltear el mercado tendríamos que voltear las instituciones y decir qué es primero, ¿no? En esta confluencia, pues, de las armonías y desarmonías, vemos que las desarmonías ocurren precisamente porque hay intereses contrapuestos en el seno de la sociedad y que unos intereses tiran en un rumbo y otros intereses tiran en un rumbo contrario. Pero son dos opuestos que no se pueden disolver. Y esta dificultad para disolverlos de inmediato y a corto plazo, porque tiene que ver con la vida misma de cada individuo y de todo el conglomerado social, es donde está la imposibilidad de que conjuntamente estemos tomando la decisión de voltear aquellas fuerzas del mercado que nos están llevando a una situación de no tener rumbo como sociedad en conjunto. Bueno, el postulado materialista nos dice, no es la conciencia social la que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia social. Aquí podríamos decir que esta conciencia social ya está dada, ahí la tenemos. Estamos inmersos en esta contraposición de intereses opuestos y no tenemos posibilidad, nadie, de disolver esta contraposición. A corto plazo no. Tiene que continuar la ruta de la historia, así como está puesta en la noción que nos da Hegel del desarrollo de la conciencia hacia la autoconciencia, o sea, un estatus absoluto de reconocimiento del ser en general y la conciencia en general como equivalentes. Si esto lo llevamos al mercado, lo traemos hasta la concreción del mercado, donde tenemos ahí la conciencia también, con sus elementos contradictorios y contrarios. Vemos, de acuerdo con la noción de Hegel, que no ha llegado entonces la conciencia al punto aquel en donde remata finalmente la humanidad en un estatus de concordia, donde la discordia ya no está allí. Y esto queda en la pura especulación. No tenemos elementos para decir, hay una forma de hacerlo. Sí, a ver, vamos a proponer una. Sigue siendo una simple propuesta, ¿no?
que se enfrenta precisamente a esta fuerza histórica, esa ruta que todavía no termina para hacer que la concordia universal aparezca. En fin, hay más cosas que decir al respecto, pero lo veríamos en una clase más adelante. Por lo pronto, buena noche. Muchas gracias.